Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos en este programa Conociendo a Cristo desde la parroquia San Judas Tadeo del Santuario. Me alegra mucho saludarlos, soy el Padre Ubaldo Arias y hoy quiero compartir con ustedes el tema de la vocación, el llamado que Dios nos hace a cada uno de manera particular. Sean todos bienvenidos a su programa Conociendo a Cristo, compartir con nosotros este tema tan especial de la vocación y qué bueno que en el marco de este paisaje tan precioso y de este lugar podamos nosotros reflexionar profundamente sobre el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros y concretamente la respuesta que el Señor espera por parte de cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar en la sintonía con nosotros y vamos a reflexionar profundamente sobre estas exigencias de la vocación cristiana y sobre lo que Dios quiere de mí y lo que nosotros esperamos también de poder darle una respuesta muy agradable al Señor. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarlos, mis queridos hermanos, para que escuchemos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo 57, exigencias de la vocación apostólica. Mientras iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: deja ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Y le dijo Jesús: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy viene el Señor a darnos las recomendaciones que necesitamos para darle una respuesta generosa en su seguimiento, en la vocación a la cual Él nos ha llamado. Queda muy claro para nosotros, escuchando la palabra de Dios, que este llamado a la vocación cristiana es un regalo del Señor, pero también debemos tener en cuenta que la iniciativa es divina. Dios es el que llama, y como Dios es el que llama, pues el hombre es natural que sienta temor, que sienta miedo. Hay temor para responder al llamado del Señor. Pero después de que viene ese temor, el mismo Dios, que es grande y maravilloso y que nos ha llamado, Él mismo nos da todos los medios suficientes y necesarios para solucionar el temor, para quitar los miedos. Una vez que se quitan esos miedos por parte del hombre y con la ayuda y la gracia del Señor, pues entonces viene la decisión del hombre de darle una respuesta generosa al Señor. Y cuando el hombre le da una respuesta generosa al Señor, entonces viene la alegría de Dios de ver cómo le respondemos. Inmediatamente Él nos regala una tarea, una misión para cumplir. Ahí están los 4 momentos maravillosos que encontramos en este discernimiento vocacional. La iniciativa es divina, hay un temor por parte del hombre, hay una solución del temor que lo da Dios y luego una respuesta generosa del hombre. Y ya cuando el hombre da esa respuesta, entonces el Señor nos coloca la misión, la tarea de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y de llevar con alegría y entusiasmo esta misión que el Señor coloca en cada una de nuestras manos. Qué rico poder compartir con ustedes esta reflexión en torno al llamado que el Señor nos hace. Las exigencias son muy claras y las acabamos de escuchar en el Evangelio. En algunos 3 momentos encontramos cómo el Señor nos muestra el significado tan grande y tan profundo de una respuesta. Miremos cómo el Señor va de camino y en ese peregrinar de su vida aparece un discípulo diciéndole: Señor, yo te seguiré. Pero resulta que este muchacho está convencido que como Jesús encanta, Jesús impresiona, su manera de ser nos satisface, nos fascina, entonces este hombre está fascinado por lo que ve únicamente.
Y cuando ve que Jesús pasa y que es una persona que fascina y que convoca y que atrae, entonces decide seguir al Señor. Y por eso le dice, Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. Y la respuesta del Señor es muy contundente. El Señor le responde, mira, qué rico que quieras caminar conmigo. Qué bueno que quieras ser mi discípulo. Pero te aseguro algo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, el Señor no le está ofreciendo una mansión, ni una finca con todas esas cosas que apetecen y que llaman la atención. Yo recuerdo que cuando me fui para el seminario, a mí jamás me gustaba lo del seminario. Simplemente alguno de tantos que estaba haciendo la convocatoria me dijo, el del seminario se pasa muy rico, porque allá en el seminario pues hay piscina, allá lo sacan a uno a pasear, allá hay formas de hacer deporte, en fin, allá va a encontrar una cantidad de cosas maravillosas. Y yo, no por mi vocación, sino por pasar bueno, por tener la oportunidad de estar allá en esos lugares majestuosos que me pintaban, pues decidí irme al seminario. Y qué bonito, llegué al seminario y aquí estoy viviendo esta experiencia maravillosa con Jesús. Por eso es que uno debe dejarse fascinar es por Jesús y no inquietarse por aquellas comodidades que el mundo le presenta, que seguramente son muy buenas, muy llamativas, muy placenteras. Nosotros tenemos que decidirnos y seguir al Señor con eso que el Señor nos está ofreciendo, un camino de cruz, un camino de espinas, un camino que no es fácil. Pero más sin embargo, el Señor nos regala su gracia y su gracia nos basta y es más que suficiente para dárseles una respuesta generosa. Ahora bien, en torno a esto que el Señor quiere, también vemos un momento en el que el Señor llama a alguien y le dice, sígueme. Pero esta persona le coloca condiciones al Señor. Yo sí te sigo, pero ¿qué me vas a dar a mí? ¿Qué me va a ofrecer a mí? Yo te sigo, pero déjame ir a despedirme de mi padre, de mi madre, de mi familia. Déjame ir a enterrar a los muertos. Y el Señor lo único que responde es, hay que desprenderse totalmente y en libertad. Porque una de las características fundamentales de la vocación es ser libres. Libres para decidirse por el Señor. Libres para poder responderle a Dios con generosidad, con alegría. Libres para poder cumplir el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y llevar la buena noticia. Eso lo podemos hacer si somos libres, porque si estamos llenos de muchas cosas materiales, si vivimos en la esclavitud de las amistades, de los vicios, de las cosas que el mundo nos va ofreciendo, no podremos darle una respuesta generosa al Señor. Aquí queremos ver también, en torno a estas exigencias de la vocación, algunos pasos y algunos momentos que considero son de vital importancia que reflexionemos para poder nosotros hacer este seguimiento al Señor. Vamos a compartir estos pasos y vamos a profundizarlos de una manera muy ágil, pero también siendo conscientes de que el Señor a cada uno de nosotros nos llama, de que el Señor nos coloca una tarea, una misión, y que el Señor cuenta con nosotros para que nosotros le ayudemos en la construcción del reino de Dios, en la edificación de la iglesia, en la construcción de una sociedad más justa, más humana, llena de virtudes, de valores y sobre todo llena de la palabra de Dios, de la buena noticia del Señor resucitado. En esta respuesta que vamos a dar al Señor, yo quisiera invitarlos a todos ustedes para que reflexionemos algunos puntos. El primer punto lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículo 10. Nos va a decir el Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Sería una pregunta que el Señor nos va a hacer a todos nosotros. Y ante esa pregunta del Señor, ¿qué quiere que haga por ti? Tenemos que entender muy bien que la vocación no es algo que nosotros nos inventamos. Ni la vocación es algo que tú te inventas. La vocación es un proyecto maravilloso de Dios. Y es un proyecto maravilloso de Dios en tu vida. La vocación no es el plan que usted elabora. La vocación es lo que Dios quiere, lo que Dios pide a cada uno de nosotros. Y es precisamente por eso que necesitamos, según los Hechos de los Apóstoles, que es necesario en nuestra vida cristiana, antes de darle esa respuesta generosa al Señor, hay que hacer oración.
porque por medio de la oración vamos nosotros entonces a buscar cuál es el proyecto de Dios, qué es lo que Dios quiere construir conmigo, qué es lo que Dios me pide, cuáles son las exigencias de esta vocación que el Señor coloca en mis manos. Entonces, la invitación primera es, hay que hacer oración. Cuando usted, padre de familia, vea que su hijo tiene una inquietud vocacional, sea a la vida consagrada, masculina o femenina, al seminario, a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, en fin, o también puede ser que usted descubra que en su hijo hay una inquietud por el matrimonio. Entonces, ayúdele a ese hijo a hacer un discernimiento frente a esa vocación, pero que lo haga a partir de la oración. Que yo me quiero ir para el seminario, qué rico, pero haga oración y pídale al Señor si eso que usted quiere, esa decisión de irse al seminario, si es lo más conveniente. Si ese querer irse al seminario, si es el proyecto de Dios. Que no vayan a ser tus planes, sino, recordemos, los planes del Señor. Que es que yo me quiero casar. Qué rico que se pueda casar y pueda formar un hogar y pueda ser un buen padre de familia, una buena madre. Maravilloso. Pero eso sí, antes de hacerlo, pídale al Señor en la oración si eso que usted quiere, si esa tarea que usted quiere recibir de parte de Dios es lo que más te conviene, si ese es el proyecto de Dios, si es el plan de Dios. A veces cuando nosotros buscamos nuestra propia vocación y cuando nosotros mismos nos vamos a realizar nuestros propios planes sin contar con el auxilio divino, sin contar con el proyecto de Dios, eso es un fracaso. Y por eso hay gente que fracasa. Y hay vocaciones que fracasan, ya sea en la vida religiosa, en la vida consagrada, ya sea en el matrimonio, porque no es el proyecto de Dios, es a veces el proyecto nuestro, que vamos buscando a nuestro antojo, a nuestros propios caprichos, o en fin, o porque a veces queremos responder más bien no a nuestra propia vocación, no al llamado del Señor, sino más bien a las exigencias del mundo, o a la vocación de la abuelita, o a la vocación de la familia. Aquí tenemos que responder es al proyecto de Dios. Como les venía contando entonces, hay unos pasos que estamos reflexionando para poderle dar una respuesta muy generosa al Señor. Habíamos dicho que el primer paso es la oración, porque la oración nos permite hacer un discernimiento muy claro sobre ese llamado que Dios nos ha hecho, para verificar en nuestra existencia, con nuestras capacidades, si estamos aptos para darle una respuesta generosa al Señor. La palabra de Dios nos dice que hay un segundo paso y lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, y se llama la percepción, percibir si verdaderamente esto que el Señor ha colocado en mis manos, si verdaderamente este llamado que el Señor me está haciendo es el que más me conviene, es el ideal, es lo que verdaderamente me hace pleno, lo que verdaderamente me hace feliz. Dice el texto, había en mi corazón algo así como un fuego ardiente que va prendiendo en el interior de mi vida y que no he sido capaz de apagar. Esto nos está mostrando que hay una realidad grande, maravillosa por parte de Dios en nosotros, que va buscando que nosotros podamos darle esa respuesta necesaria al Señor. Y para poder entender que esa llama que va ardiendo en mi corazón, que eso que me impulsa a mí a seguir con esa meta, con ese ideal, con ese llamado que Dios me está haciendo, entonces ese ideal me permite a mí hacer como una especie de silencio. Hay que hacer un silencio en medio de la realidad del mundo en que vivimos. ¿Un silencio para qué? Un silencio interior y un silencio exterior. Este silencio es el que me va a permitir a mí saber discernir y saber escuchar el llamado que Dios me está haciendo en medio de la realidad. Es necesario entonces, según el profeta Jeremías, percibir la llamada de Dios en medio de tantas llamadas que hay en el mundo, en medio de tanta convocatoria, saber percibir cuándo es Dios que me está llamando, saber cuándo es Dios que necesita de mí y que me está buscando para que yo le dé una respuesta generosa. El Señor quiere que trabajemos incansablemente y el Señor quiere que cumplamos con su proyecto, con su plan de salvación. Y no quiere que estemos simplemente espectadores en el mundo, ni mucho menos que nos la pasemos en la vida como turistas, para arriba y para abajo, simplemente divisando el panorama. El Señor nos quiere a nosotros comprometidos, edificando, trabajando, construyendo,
construyendo el reino de Dios, edificando la iglesia y trabajando incansablemente por la santidad nuestra y por la santidad de todos nuestros hermanos. Ya llevamos 2 pasos entonces. El primer paso, como ya lo dije ahorita, es hacer oración para saber discernir este llamado del Señor. Luego hay que percibir cuándo es la voz de Dios que me está llamando. Recordemos que hay muchas voces y a veces nos confundimos en medio de tantas voces. Hay que percibir a través del silencio interior y exterior la voz de Dios que me llama a trabajar en su viña, a contribuir en la edificación del reino de Dios. El tercer momento que encontramos, lo encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro de los Números, en el capítulo 13, versículo 18. En el libro de los Números se nos dice: observen todo lo que hay a la realidad. Es decir, aquí en este momento estamos hablando de la información. Antes de darle una respuesta decisiva al Señor, hay que informarnos. Y hay que informarnos bien de la realidad que tenemos, de la situación que vivimos. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante darnos cuenta para poder ubicarnos bien en la respuesta que le vamos a dar al Señor. Porque a veces hay personas que empiezan a hacer un discernimiento vocacional y lo empiezan a hacer en diferentes lugares. Y después dicen, este no es el que me gusta a mí, esta vocación no me gusta, en esta comunidad religiosa no. Entonces, esa información es muy importante para poderle dar una respuesta al Señor. Afortunadamente en nuestra iglesia hay una riqueza grande de carismas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a descubrir esos carismas. Los salesianos, los vicentinos, los franciscanos, los concepcionistas, sacerdocio ministerial diocesano o también misionero, en fin, toda esa diversidad de carismas que hay dentro de la iglesia, para que nosotros podamos entonces decir, bueno, por este lado es que me gusta a mí. Yo quiero ser misionero, yo quiero ser sacerdote diocesano, yo quiero ser de clausura, yo quiero estar allá en el monasterio, yo quiero la vida contemplativa o yo quiero la vida activa. En fin, tenemos que saber plantearnos muy bien una información que corresponda a toda esta cantidad de carismas que enriquecen a nuestra iglesia para no equivocarnos, sino que cuando le demos este paso al Señor, esta respuesta generosa al Señor, digamos, es por aquí. Y nos decidamos con claridad, con seriedad, con madurez, con firmeza y con decisión, poderle dar una respuesta maravillosa al Señor. El cuarto paso que es necesario que nosotros contemplemos y que es muy importante en nuestra vida cristiana es hacer una reflexión. Hay que reflexionar. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 28 dice: si uno de ustedes va a construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos que vas a tener para la edificación de la misma. La vocación, mis queridos hermanos, es una empresa muy grande. La vocación, el llamado del Señor no es para un fin de semana. Oíste, Juanito, venga Marcela, oíste, venga para que compartas conmigo un fin de semana, 2 días, 3 días, un festivo. No, la vocación es algo muy grande. Y como es algo tan grande, es algo tan serio, que es para toda una vida, por eso hay que acercarnos a ella con madurez, con firmeza, con claridad, y es necesario hacer una reflexión muy profunda, porque tenemos primero que reflexionar frente a la tarea que se nos está encomendando, frente a lo que estamos eligiendo, y saber elegir muy bien con madurez. Hoy muchas personas le dicen a uno, yo me quiero casar, pero pareciera ser que el matrimonio fuera como algo de moda. Cásese usted también. Entonces a todos se les va pegando, yo me quiero casar, yo quiero formar un hogar, yo quiero tener hijos. ¿Ha reflexionado eso? ¿Ha reflexionado el compromiso tan serio que es ser padre de familia? ¿Ha reflexionado el compromiso tan grande que es ser madre de familia hoy? ¿Ha reflexionado el compromiso tan serio y tan grande que es ser sacerdote? ¿Ha reflexionado el compromiso tan grande que tenemos frente al mundo de hoy, el ser religiosa, el estar en la vida contemplativa, el asumir una tarea en la comunidad, para el servicio de la comunidad? ¿Ha reflexionado eso con madurez, con profundidad? Las cosas no hay que hacerlas simplemente porque los demás las hacen. Las cosas hay que hacerlas primero porque nos sentimos seguros, porque nos sentimos maduros, porque nos sentimos llamados por el Señor y porque con libertad queremos darle una respuesta al Señor.
A veces en la vida nosotros elegimos. Uno se va para un almacén y uno elige la ropa que quiera. Yo quiero esta camisa, yo quiero esta pantaloneta, yo quiero estos zapatos. Uno elige en un supermercado, yo quiero estas cosas, yo quiero la otra, y entonces uno empieza a elegir lo que a uno le gusta, lo que uno quiere. Pero en el caso de la vocación, el llamado es divino, es un don de Dios, es Dios el que me llama, y por eso yo tengo que ir viviendo estos pasos, ir haciendo un discernimiento en mi vida cristiana si eso que yo quiero está en el proyecto que Dios quiere para mí. Es muy importante entonces hacer una reflexión profunda sobre este llamado vocacional. Luego, después de que va pasando todos estos campos, después de que se ha hecho una oración, después de que se ha percibido esa voz de Dios, después de que hemos sido capaces de informarnos bien sobre esos carismas y que hemos hecho una reflexión profunda, es muy necesario entonces tomar el paso decisivo en la vida. Eso se llama una opción fundamental. Y esta opción fundamental hay que tomarla, aunque a veces duela, aunque haya que desprenderse, aunque haya que derramar lágrimas, pero hay que hacer esa opción en el momento determinado, y esa decisión hay que darla por aquello que Dios quiere, y por eso que yo también estoy buscando y estoy anhelando. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 57 dice: te seguiré a donde vayas. Esto es muy difícil, ya lo decía en la parte introductoria. Hay mucho miedo, hay miedo de seguir al Señor. Y hay miedo precisamente porque uno encuentra que hay una cantidad de cosas. El mundo mismo de hoy nos va colocando desafíos, hay retos, hay cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer yo para configurarme con el Señor? ¿Cómo voy a hacer yo para responderle al Señor? Cuando hoy encontramos una cantidad de antivalores, pero estamos llamados a responderle al Señor, convencidos de que esa decisión en la que vamos a dar un paso muy serio y muy firme, la gracia del Señor está con nosotros. No podemos pues evadir, no podemos escondernos, sería desperdiciar nuestra vida. El Señor nos ha regalado el don de la vida para poder ser útiles y para que seamos útiles en el servicio a los demás, a nuestros hermanos, y poderle servir a la iglesia, y poderle servir a la sociedad, y poderle prestar una mano amiga a todo el que la necesite. Qué rico, animémonos todos a dar este paso, a ir descubriendo eso que el Señor quiere de mí y poder cantar con el Señor sus alabanzas y su gloria. Vienen otros dos pasos. Con esto vamos terminando este discernimiento que debemos ir haciendo en el llamado del Señor. El otro paso fundamental lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 21. Fíjense ustedes que el Señor nos dice: Él los llamó y dejándolo todo, le siguieron. Así lo hizo el Señor por allá al borde de los lagos y del mar. Cómo iba llamando pescadores, hombres que lo único que tenían era una barca, unas redes. Y más sin embargo, lo fueron dejando todo. Ese irlo dejando todo es irnos desprendiendo de estas cosas que nos van amarrando, de aquellos afectos familiares, de aquellos afectos amistosos, de aquellas realidades humanas que nos van como atando y que en cierta forma nos van como esclavizando. Qué rico podernos sentir libres para poder corretear, para poder salir desprendidamente a anunciar el Evangelio, a decirle al Señor: aquí estoy disponible, dispuesto, mándame donde quiera, a ver qué es lo que voy a hacer. Qué rico que el Señor pueda contar con nosotros, y nosotros sabemos que en la fe, en la esperanza, contamos con la gracia de Dios, que nos es suficiente para poder ir a predicar y anunciar la buena noticia, es decir, el reino de Dios. Muy buenas tardes, mi nombre es Nevardo de Jesús Ramírez Montes. Hace 2 años y medio ingresé al seminario, estoy cursando segundo de filosofía. Yo le agradezco a Monseñor Omar, que era rector actualmente, era el rector en ese tiempo, cuando yo toqué puertas en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, y me acogió, y fue la persona quien me ayudó a tener los benefactores que me iban a ayudar en la formación. No es fácil iniciar porque uno es pensando a veces cómo voy a pagar mis estudios, porque normalmente la vida de seminario uno sabe que nos vale, a todos nos vale, pero el Señor va poniendo los medios, va poniendo las personas.
que nos van ayudando. En este momento, gracias a Dios, cuento con la ayuda de personas que se encargan de pagarme mi formación. Muy contento con mis formadores. Ellos han creído en mí. A mí me cuesta mucho el estudio porque yo venía de una vida laboral, yo laboraba normalmente como en el campo, permanentemente vivía en el campo, entonces estudiaba poco. Uno se va habituando al estudio. De verdad que mis años, no es fácil en este momento por mi edad estudiar, pero el Señor va haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Cuando Él nos llama, va dando la gracia para continuar en su caminar. Cuando Él quiere que nosotros estemos al servicio de Él, Él va poniendo los medios para continuar en ese caminar. Un agradecimiento muy especial a Nevardo por haber querido acompañarnos en esta tarde, compartirnos un poco la alegría que él siente al sentirse llamado por el Señor. Recordemos que la vocación es un don y un misterio. Agradezcámosle también a TVO Santuario, que ha puesto todo el talento humano para que se pueda realizar este programa Conociendo a Cristo y poder con todos ustedes compartir estos mensajes que nos van sirviendo en nuestra vida cristiana desde la parroquia San Judas Tadeo del Santuario. Muchas gracias a todos ustedes, los televidentes, por compartir con nosotros, por querer compartir estas experiencias, estos temas de formación que nos van sirviendo para la vida cristiana. Recordemos este programa todos los miércoles después de la Santa Misa Solemne de San Judas Tadeo a las 4 de la tarde, con repetición los domingos a la 1 de la tarde. Recordemos, Dios no nos quita nada, Él a cambio nos lo da todo. El día que mi María José nació, en verdad no sentí gran alegría porque yo quería un varón. 2 días después, volví a buscar a mis 2 mujeres. Una lucía pálida y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de María José. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita y su mirada no se apartaban ni un instante de mi pensamiento. Un día me dijo: papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 añitos. Bueno, papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando. Y era verdad. María José tenía ya 14 años y excelentes notas escolares. Ocupaba todo el espacio en casa, en la mente y en el corazón de la familia, especialmente el de su padre. Fue un domingo muy temprano cuando nos dirigíamos a misa. María José tropezó con algo. Eso creíamos todos, y dio un traspié. La detuve de inmediato para que no cayera. María José fue cayendo lentamente sobre el banco y casi perdió el conocimiento. La llevamos al hospital. Allí permaneció por 10 días. Me informaron que mi hija padecía de una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón. Pero no era algo definitivo. Había que practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Papi, voy a morir, ¿no es cierto? Eso te dijeron los médicos, ¿verdad? No, mi amor, no vas a morir. Dios, que es tan grande, no permitiría que pierda lo que más he amado en el mundo. Papá, quienes mueren van a algún lugar. Pueden ver desde lo alto a las personas queridas. ¿Sabes si pueden volver? Bueno, hija, en verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso, pero si yo muriera, no te dejaría sola. Estando en el más allá, buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia, utilizaría el viento para venir a verte. ¿El viento? ¿Y cómo harías eso, papi? No tengo la menor idea, hija.
Solo sé que si algún día muero, sentirás que estoy contigo cuando un suave viento roce tu cara y una brisa fresca bese tus mejillas. Ese mismo día por la tarde llamaron al padre. El asunto era grave. Su hija se estaba muriendo. Necesitaban un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más. ¿Un corazón? ¿Y de dónde saco un corazón? Ese mismo mes, María José cumpliría sus 15 años. Fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante. Las cosas iban a cambiar. Y entonces, el domingo por la tarde, María José estaba operada. Éxito total. Sin embargo, papá no había vuelto por el hospital y María José lo extrañaba muchísimo. Su mami le decía que todo estaría bien y la abrazó con ternura. Más adelante, al llegar todos a casa, se sentaron en un enorme sofá y su mamá, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó a María José una carta de su padre. María José, mi gran amor. Al momento de leer mi carta, debes tener 15 años y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa de los médicos que te operaron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en este instante. Cuando supe que ibas a morir, sentí que yo también moriría contigo y me preguntaba qué podía hacer. Después de tanto pensar y sentir mil cosas dentro de mí, decidí finalmente que la mejor manera de hacer algo por ti era darle respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 años. ¿Te acuerdas? Y a la cual no respondí. Decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho. Mi corazón. Te regalo mi vida entera, sin condición alguna, para que hagas con ella lo que creas que es mejor, sintiendo muchas cosas bellas y sabiendo que en el mundo lo más importante es que quieras vivir. Vive, hija. Siempre estaré a tu lado. Te amo y siempre te amaré, porque eres lo más grande y hermoso que Dios me ha dado. Te amo, María José. María José lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente, fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de su papá y susurró: Papi, ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amo y te honraré para siempre. Y en ese instante, las copas de los árboles se movieron levemente y cayeron algunas flores. Sintió María José que un suave viento rozó su cara y una brisa fresca besó sus mejillas. Alzó la mirada al cielo sintiendo una paz inmensa y dio gracias a Dios por eso. Se levantó y caminó a casa con la alegría de saber que lleva en su corazón el amor más grande del mundo.